Bienvenidos mis queridos niños y niñas del cuarto grado a la tercera semana trabajando la experiencia de aprendizaje, logros y desafíos del país a puertas del Bicentenario. La actividad general para esta semana será la siguiente: reflexionar acerca de lo que aún necesitamos mejorar en el Bicentenario de nuestra independencia y también elaborar nuestra propuesta de la comunidad que soñamos tener. Para hoy, martes 20 de julio, el área a trabajar será personal social. La actividad se titula: ¿qué desafíos aún están pendientes de lograrse cerca de conmemorar el Bicentenario? La meta a lograr será identificar y reflexionar sobre algunos casos de discriminación, hechos que no se han podido superar durante estos 200 años de independencia. Empecemos entonces con nuestra actividad. Ustedes recordarán que en una actividad anterior, Luis y Flor dieron sus opiniones y en base a esos ejemplos, ustedes también escribieron opiniones acerca de los ideales de la independencia. Recordemos brevemente cuáles fueron las opiniones de estos niños. La opinión de Flor fue la siguiente. Ella opina que los ideales de la independencia no se cumplen en su comunidad, porque hay personas que se sienten mejores que otras y se burlan de la forma de hablar y de vestir de ella. La opinión de Luis fue la siguiente. Él opina que sí se cumplen los ideales de la independencia, porque ellos pueden elegir lo que quieren hacer, a dónde ir y actuar, respetando siempre las diferencias. Entonces, luego de estas opiniones, Flor contó lo que le había pasado a la mamá de su amiga Jaya en el banco. Leamos. Antes de la pandemia, vino a mi escuela Jaya, una niña del pueblo originario Ashaninka. Ella me contó que un día, cuando acompañó a su mamá al banco para abrir una cuenta de ahorros, no pudo ser atendida porque el personal del banco no entendía lo que ella solicitaba en su lengua originaria. Le pidieron que se retire porque necesitaban continuar con la atención. Su mamá tuvo que llamar a su tía, que habla la lengua ashaninka y español, para que la ayude con los trámites en el banco. A continuación, responderán una serie de preguntas en base a la situación leída. La primera pregunta: ¿qué opinas sobre la situación que vivió la mamá de Jaya? ¿Cómo creen que se sintió la mamá de Jaya ante tal situación? Imagínense, chicos, estar solicitando algo en nuestra lengua originaria y no poder ser atendidos porque no nos entienden. Siguiente pregunta. ¿Creen que fue correcta la actitud del personal del banco? ¿Cuál fue esa actitud? De pedirle a la mamá de Jaya que se retire. ¿Por qué? Porque no la podían atender, ya que la lengua originaria en la que ella estaba hablando, ellos no la conocían. Siguiente pregunta. ¿Qué hubieran hecho ustedes en el lugar de Jaya y su mamá? Comenten, chicos. ¿En algún momento han presenciado una situación similar? Después de haber leído y reflexionado sobre el caso de Jaya y su mamá, ¿consideran que lo sucedido es un caso de discriminación? ¿Por qué? Recuerden que en actividades anteriores, específicamente en el espacio de tutoría, hemos trabajado acerca de la discriminación. Entonces, ¿este caso corresponderá a discriminación o no? ¿Qué opinan ustedes?
Luego, la última pregunta, ¿consideran que en su comunidad se dan algunos casos de discriminación? ¿Por qué? A continuación, leamos un extracto de la noticia publicada en un portal virtual acerca de las lenguas originarias. Es una noticia que se relaciona mucho con el caso de la mamá de Jaya. Leamos. Más de 4 millones de personas indígenas tienen derecho a recibir servicios públicos en sus propias lenguas. Según el artículo 2 de la Constitución Política y la Ley 29735, nos dice que es un derecho fundamental de la ciudadanía indígena el ser atendida en los servicios públicos como educación, salud, justicia, entre otros, haciendo uso de su lengua materna de manera oral y escrita, por estar vinculado a su derecho a la identidad cultural. Esta noticia termina diciendo, finalmente, la representante de la Defensoría del Pueblo recordó a los gobiernos regionales y locales la obligación que tienen de emitir ordenanzas para fomentar y respetar la diversidad lingüística de nuestro país. Como se dan cuenta entonces, niños, la mamá de Jaya tuvo que ser atendida en su propia lengua, que era el Ashaninka. Pero esto no sucedió, simplemente las personas que atendían en el banco, como no podían entender la lengua originaria de la mamá de Jaya, le pidieron que se retire del local. Entonces, ¿se cumplió el derecho de la mamá de Jaya a ser atendida en su propia lengua? Por supuesto que no. Ahora, continuemos analizando y reflexionando en base a la siguiente información. Nuestras lenguas, qué riqueza. La diversidad cultural debe ser abordada en todas sus dimensiones y una dimensión importante es la diversidad lingüística. Tanto niñas y niños indígenas como campesinas y campesinos del medio rural y de las zonas urbanas desconocen la diversidad de lenguas que existen en nuestro país y la diversidad de formas de hablar una misma lengua. El hecho de conocer esta diversidad puede constituir una aventura, puesto que nos va a permitir entender mucho más la diversidad cultural y desarrollar también actitudes de respeto hacia las personas que tienen otras formas de comunicación. Es importante, niños, que todos podamos reconocer el valor de las diversas lenguas y también de la lengua materna. ¿Y qué es la lengua materna? Pues es la lengua con la que se nos enseña a hablar y con la que nos socializamos en los primeros años de nuestra infancia, como parte fundamental de nuestra identidad personal y social. ¿Sabían que en el marco del Día de las Lenguas Originarias en el Perú, el Ministerio de Educación informó que están en riesgo de desaparecer 21 lenguas nativas, entre ellas el quechua, ashaninka, bora, yanesha, jakaru, entre otras? Imagínense, niños, no solo los animales, las plantas están en riesgo de desaparecer por la acción del ser humano, sino también nuestras lenguas nativas. En base a esta información que hemos leído, respondan en conjunto, en familia, ¿qué acciones proponen para valorar las lenguas originarias? Además del desafío de cumplir el derecho de las personas de comunicarse y de recibir atención respetando su lengua materna, ¿qué otros desafíos consideras que están pendientes para que todos los peruanos gocen de los ideales de la independencia?
¿Cuáles eran esos ideales? Ustedes recuerdan que completaron esa tablita. Los ideales eran libertad, justicia e igualdad. La libertad era el derecho que todos tenemos a elegir una propia forma de actuar. La justicia es el hecho de actuar con la verdad y dar a cada quien lo que le corresponde. Y la igualdad es ser reconocidos como iguales ante la ley sin distinción de raza, sexo, idioma. Entonces, para poder disfrutar de estos ideales en nuestro país, todavía faltan cumplir algunos retos, algunos desafíos. Uno de ellos es eliminar la discriminación. ¿Y cuáles otros desafíos ustedes consideran que nos faltan cumplir para gozar de estos ideales de la independencia? Culminan la actividad, chicos, autoevaluándose. Ya conocen la pregunta. ¿Qué aprendí hoy al realizar la actividad?